Buenos días familia, pues bienvenidos un domingo más a mi casa y nos da mucho gusto de que estén conectados con nosotros. Si tú eres nuevo, si es la primera vez que estás acompañándonos en estos servicios en línea, queremos darte las gracias y la verdad decirte que Dios tiene un mensaje especial para cada uno de nosotros en este día y yo sé que ese servicio va a ser de bendición para tu vida. La verdad me da mucho gusto poder pues estar en sus casas un domingo más y poder compartir la palabra de Dios. Hemos comenzado una serie acerca del sufrimiento y la esperanza y la verdad estoy muy emocionado de compartir con ustedes lo que el Señor me ha hablado y lo que vemos en la palabra de Dios acerca del sufrimiento y la esperanza, que son temas muy necesarios en nuestros tiempos. Así que antes de continuar me gustaría compartir con ustedes algunos anuncios de las cosas que están pasando en nuestra iglesia y las cosas que estamos haciendo. Continuamos con nuestros servicios en línea, como pueden darse cuenta. Estamos tratando de subir servicios en línea tanto los domingos en español, en inglés. También subimos contenido para niños y subimos contenido para jóvenes adultos. Y los jueves estamos subiendo un podcast donde Sebastián Corona está dirigiendo este podcast, tratando algunos temas muy importantes, invitando a algunas personas, entrevistándolas. Así que si todavía no estás siguiendo este podcast, te animamos a seguirlo y nos puedes encontrar en Spotify como Renuevo Podcast. También esta semana continuamos tanto recibiendo despensas como entregando despensas. Los martes y los jueves estoy pasando a las casas de aquellos hermanos que me dicen que quieren apoyar con despensa. Así que si tú quieres apoyar con despensa, puedes mandarnos un mensaje a través de Facebook, a través de WhatsApp y decirnos que tienes algo para dar. Y también si conoces alguna persona que necesita una despensa, también puedes decirnos para poder pues ayudar a las personas, ya sean de nuestra iglesia o de nuestra comunidad. Así que puedes seguir apoyando con despensas si Dios lo pone en tu corazón. Queremos agradecerles a todos los que han estado apoyando. Hemos podido ayudar a varias familias, tanto de la iglesia como de la comunidad, y la verdad es muy necesario. Hay muchas personas pasando por necesidad. Eh, Padres de familia que han perdido sus trabajos o que simplemente ahorita no tienen trabajo, entonces hay necesidad y es importante que podamos apoyar a nuestra comunidad. Y a lo mejor si tú tienes alguna idea de cómo poder apoyar a la comunidad o si a lo mejor Dios está poniendo en tu corazón hacer algo tú en lo individual, puedes hacerlo y puedes buscar maneras de cómo servir a tu comunidad, cómo servir a tus vecinos y cómo amar a lo mejor a tu colonia. Entonces te animamos a dejar que Dios te guíe, a ser creativo y a buscar maneras de cómo puedes ayudar a la gente durante este tiempo. Quiero agradecer también a aquellos que han estado ofrendando fielmente, a aquellos que han estado diezmando fielmente. La verdad es una bendición para nuestra iglesia y nos ayuda a continuar haciendo lo que estamos haciendo para servir a ustedes, familia, iglesia, pero también a la comunidad. Así que los animamos a seguir ofrendando como una muestra de confianza en Dios, porque Dios ha sido fiel. Pues platicando con algunos de ustedes y en las situaciones que han estado viviendo durante este tiempo, la verdad, muchos de ustedes han compartido cómo Dios ha permanecido fiel, cómo Dios ha proveído para las cosas que eran necesarias. Así que parte de cómo Dios muestra su fidelidad es a través de personas, es a través de su mismo pueblo. Así que las ofrendas y los diezmos es una manera en la que nosotros mostramos fidelidad a Dios y Dios también muestra su fidelidad hacia nosotros y hacia las personas que más lo necesitan. Así que te animamos a seguir ofrendando y diezmando. La información de la cuenta bancaria a donde puedes depositar va a aparecer en la descripción del video. Y pues sin nada más que añadir, voy a dejarlos con mi hermano Job que nos va a dirigir en un tiempo de alabanza. Hola hermanos, buenos días. Es bueno estar otra vez juntos, alabando, adorando a Dios. Desde nues- Hola hermanos, buenos días. Es bueno otra vez poder estar con ustedes, alabando a Dios desde nuestras casas, pero vamos a hacerlo de la misma forma que lo hacemos o lo hacíamos cada domingo. Vamos a empezar con esta canción que se llama Buenos alabar al Señor.
Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. Jesús el Señor, el precio pagó, su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció, y en la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda apartar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció, y en
La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. Y solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, si en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, si en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí y no hace falta nada, Él está aquí, me basta su gracia, nada más, solo en Jesús hay libertad, libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad, si en Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar, Él es la razón que libró mi corazón.
quebró mi corazón. Jesús es suficiente para mí y no hace falta nada. Él está aquí y me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí y no hace falta nada. Él está aquí y me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Y aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todos se han ido y tú has sido mi amigo. Y aunque no merezco tu amor es sincero, cuando todos se han ido y tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada. Él está aquí y me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿y de quién temeré? ¿Y de quién temeré? Y no me soltarás en la calma, en la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, gloriosa luz cuando otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Si Dios
mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti, y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a cantarte, voy a alabarte. Y no me soltarás en la calma, en la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y no me soltarás en la calma, en la tormenta. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Hemos comenzado con una serie acerca del sufrimiento y la esperanza, que son dos cosas, son dos temas que son muy relevantes en los tiempos que estamos viviendo. Y el título del mensaje de esta mañana es La respuesta en Jesús al sufrimiento. No es la respuesta de Jesús, sino la respuesta en Jesús al sufrimiento. Habíamos estado platicando acerca de la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Y la semana pasada tratamos de responder esa pregunta desde una perspectiva un poco más filosófica, el simple hecho de tratar de responder esa pregunta sin tratar de responderla personalmente, pero ahora vamos a ver cómo Dios responde a tu sufrimiento individual. Parte de lo que veremos hoy, me gustaría llevarlos a Juan capítulo 1, versículos 1 y 14. Juan 1 y 14 dice lo siguiente: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad y amor inagotable, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Así que hoy vamos a estar viendo esta idea de que si quieres saber cómo es Dios, mira a Jesús. Si quieres responder esta pregunta y quieres saber, ¿cómo es Dios? Mira a Jesús. Jesús no nos da la respuesta al sufrimiento, sino que veremos cómo Jesús se presenta a sí mismo como la respuesta al sufrimiento. Y yo creo que para responder esta pregunta, lo que realmente nuestra alma necesita es más que una respuesta racional. Estamos respondiendo a la pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Pero la realidad es que una respuesta racional nunca será suficiente, por lo menos no para darnos esperanza o para sanar las heridas que el sufrimiento ha causado. Y no va a traernos verdadera libertad del pasado y de estas heridas. No va a darnos esperanza. Pero antes de continuar, me gustaría que pudiéramos hacer una recapitulación de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada nos acercamos a esta pregunta desde una perspectiva filosófica, es decir, no desde una perspectiva personal, donde estamos tratando de responderle esto a una persona que de hecho está en este momento sufriendo, sino desde una perspectiva filosófica, simplemente tratando de responder a esta pregunta de manera general. Y veíamos algunas cosas interesantes acerca de esta pregunta. Hablamos de la necesidad de comprender la cosmovisión cristiana para poder responder a esta pregunta de una mejor manera, o por lo menos para que comprendas cómo es la manera en la que como cristianos respondemos a esta pregunta. La cosmovisión cristiana. Cosmovisión es el lente o filtro a través del cual vemos y navegamos el mundo. Y si te gustaría ver esto un poco más a fondo, puedes ver el mensaje de la semana pasada, donde hablábamos más a fondo acerca de esto. Vemos que la cosmovisión cristiana comprende por lo menos tres aspectos.
El primer aspecto de la cosmovisión cristiana es la creación. Y la creación en la Biblia nos habla de cómo el mundo fue creado bueno. Cuando Dios terminó de hacer todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera. Vemos también que Dios creó al hombre y la mujer a su imagen. Y hablamos de las implicaciones de todo esto, que toda persona tiene la capacidad de mostrar una gran bondad y mostrar un gran amor por el hecho de que fueron creados a imagen de Dios. Y el mundo fue creado bueno. Y es donde viene la pregunta, entonces, ¿cómo es posible que si Dios es bueno y si el mundo es bueno, haya maldad en la tierra? Bueno, de aquí viene la caída. La caída nos habla de cómo todo en la creación fue afectado por el pecado. No hay aspecto, no hay cosa, no hay elemento en la creación que no haya sido afectado por el pecado. Todo fue afectado por el pecado. Y vemos, la Biblia es bien clara cuando dice que a través del pecado entró la muerte, entró la descomposición, entró el deterioro de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que el pecado también nos habla del deterioro del ser humano en su propósito y de cómo en la caída, al desobedecer el hombre y la mujer a Dios, a su creador, al buscar esta independencia de aquel que había creado todo bueno y perfecto, vemos al hombre y a la mujer saliéndose de su diseño original, y vemos no solamente al hombre y a la mujer, sino la creación misma saliéndose de su diseño original y siendo afectada por el pecado y la muerte. Entonces por eso vemos sufrimiento en el mundo, por eso tenemos, o esa es la comprensión que la Biblia nos da acerca de dónde vienen las enfermedades, de dónde viene el sufrimiento, de dónde viene la muerte, incluso de dónde viene el sufrimiento relacional, dónde viene el sufrimiento emocional. Todo tiene que ver con la entrada de pecado al mundo. Y el pecado, no como esa palabra religiosa, a lo mejor que muchos de nosotros hemos escuchado, sino la Biblia en ocasiones habla del pecado como si fuera una persona, o le da una personificación al pecado. Pero la Biblia lo que trata de dar a entender es que el pecado es este poder al cual la creación y la humanidad fueron sujetos. Pero obviamente también la Biblia llama pecado a las acciones que nosotros cometemos que no están de acuerdo al carácter de Dios. Entonces vemos que la presencia del pecado como esta fuerza al que la creación y la humanidad están sujetas, y también la presencia del pecado que nosotros cometemos es la raíz del sufrimiento. Y finalmente, según la cosmovisión cristiana, tenemos el tercer aspecto, que es la redención. A pesar de que el mundo fue creado bueno, y a pesar de que todo fue afectado por el pecado, también vemos que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. Dios está renovando la creación. Y la semana pasada veíamos cómo la resurrección de Jesucristo es un anuncio. Y Jesucristo es llamado el primero de la cosecha, porque fue el primero en resucitar de una manera en la que ya no tenía un cuerpo que iba a morir. Y cómo la muerte fue vencida, y como el poder del pecado fue vencido. Y en la resurrección de Jesús tenemos este anuncio y tenemos esta futura esperanza de que de la misma manera en la que Él fue resucitado, nosotros seremos resucitados con cuerpos físicos, pero transformados, ya no afectados, y la muerte va a ser vencida de una vez y para siempre. Entonces vemos estos tres aspectos en la cosmovisión cristiana. Vemos que el mundo fue creado bueno, pero vemos también que el pecado entró al mundo y afectó todas las cosas. Y también nos da una esperanza, la redención, que Dios está haciendo nuevas todas las cosas. La Biblia termina hablándonos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Dios mismo anunciando, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y vamos a hablar más acerca de esta esperanza que la Biblia ofrece, y que el cristianismo ofrece, y que Dios mismo ofrece en la siguiente semana. Sin embargo, seguíamos luchando y tratando de responder esta pregunta durante el mensaje de la semana pasada. Veíamos la importancia de definir, cuando hacemos esta pregunta, definir, bueno, si Dios es bueno, ok, ¿de qué Dios estamos hablando? O cuando haces esta pregunta, ¿qué concepto de Dios tienes en mente? Es bien importante para responder esta pregunta, ¿de qué Dios estás hablando y cuál es el concepto de Dios que tenemos en mente? También veíamos que cuando decimos, si Dios es bueno, y veíamos, bueno, es una característica acerca de Dios, pero no es todo
acerca de Dios. Y cuando ponemos en esta frase o en esta pregunta o como manera de ecuación, cuando ponemos solamente estos elementos tan básicos y tan sencillos, dejamos fuera muchas más cosas. La justicia de Dios, la santidad de Dios, la rectitud de Dios, el amor de Dios y muchas más cosas. A lo que me refiero es que esta pregunta nos lleva a ser muchos más profundos. Y de hecho el mensaje del cristianismo es mucho más profundo, tiene mucha más sabiduría y contiene más de lo que podríamos pensar que contiene. Y simplificar todas las cosas no nos deja con una buena pregunta y no nos deja con una buena respuesta. Otra cosa que veíamos también es que esta pregunta asume que la bondad y el sufrimiento no pueden coexistir. Y veamos que tenemos incluso ejemplos en la naturaleza o nuestras relaciones que nos hablan de cómo la bondad y el sufrimiento o cómo el amor y el sufrimiento pueden coexistir. Que la existencia de uno no inmediatamente anula la existencia del otro o no le quita su carácter de bondad al amor. Y por último, en esta recapitulación, veamos que es importante una comprensión correcta del mundo en el que vivimos. Por eso la importancia de comprender un poco la cosmovisión cristiana, porque al comprender en qué mundo vivimos, que la Biblia no solamente dice que el mundo es bueno, sino que también nos dice que el mundo está caído, que está fuera del orden, que está fuera de su diseño original, pero que hay una esperanza futura. Entonces, comprender en qué mundo vivimos y cuál es el plan de Dios para el mundo nos ayuda a tener una mejor comprensión de esta pregunta y una esperanza para el futuro. Y finalmente veíamos una pregunta más personal. Veíamos el ejemplo de un hombre llamado Job que había sufrido y vamos a retomarlo esta mañana. Y habíamos terminado con una pregunta muy importante. Cuando hacemos la pregunta, si Dios es bueno, ¿cómo hay sufrimiento en el mundo? Y cuando por fin podemos responder de una manera profunda de qué Dios estamos hablando, y cuando podemos comprender la profundidad de este Dios de quien estamos hablando y todo lo demás que está involucrado y lo que está implicado, al final nos quedamos con una pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Confías en mí? Y esa es la verdadera pregunta. Porque muchas veces, y como lo veíamos en el ejemplo de Job, Dios no nos da a veces una respuesta específica a nuestro sufrimiento individual, sino que nos hace una pregunta: ¿confías en mí? Y veíamos que esta pregunta puede cambiar radicalmente la manera en la que vemos a Dios y la manera en la que experimentamos el sufrimiento. Pero continuamos con el mensaje de esta mañana. Ok, antes de continuar, déjame hacer una oración. Señor, te doy muchas gracias por la oportunidad de acercarnos a tu palabra y poder encontrar en ella la verdad que necesitamos para nuestras vidas. Te pedimos que el día de hoy tú puedas hablarnos y puedas ayudarnos a responder esta pregunta del sufrimiento que es tan importante, relevante para nosotros, y ayúdanos a contestarla con honestidad y con un corazón abierto, Señor. Te pido que a través de tu palabra tú puedas traer esperanza a aquellas personas que lo necesitan, y que tú puedas traer libertad también y sanidad para las heridas que el sufrimiento y el pecado han causado en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que vamos a ver esta mañana es el siguiente: Jesús ve tu sufrimiento. Jesús ve tu sufrimiento. Y me gustaría leerles una historia, o el comienzo de una historia en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 3. Juan 9, versículos del 1 al 3. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Lo que vemos en Jesús, y vamos a estar viendo algunas historias y no las vamos a ver completas, y hay muchas cosas que pudiéramos tomar de estas historias, así que si quieres apuntar los versículos puedes hacerlo para leerlas por tu cuenta, sino que vamos a ver una versión resumida y vamos a hablar acerca de cómo Jesús respondió al sufrimiento. Y lo primero que vemos es que Jesús no ignora el sufrimiento a su alrededor, sino que Jesús nos ve. Jesús tenía una comprensión profunda y correcta acerca del sufrimiento, y esto es sumamente importante. Jesús tenía una comprensión profunda y correcta acerca del sufrimiento y del pecado, a diferencia de la cultura a su alrededor, y podemos ver la influencia de esta cultura en cómo sus discípulos hablan acerca de este hombre. Ellos preguntan: Señor, ¿quién pecó? ¿Pecó este o sus padres para que haya nacido ciego?
porque tenían esta perspectiva que el sufrimiento siempre era una consecuencia del pecado personal, y no es así. El sufrimiento es una consecuencia o el sufrimiento tiene como su raíz la presencia del pecado en el mundo, parte de lo que hablábamos la semana pasada. Así que muchas veces podemos tener una perspectiva del sufrimiento que está anclada a la cultura o en este caso a ideas religiosas que están más cercanas a la superstición que realmente a la palabra, a la verdad de Dios. Entonces, algo que podemos notar en Jesús, y es algo bien importante, que el sufrimiento físico es importante para Jesús. Tu sufrimiento físico es importante para Jesús. Este hombre no tuvo que creer primero para ser sanado. La sanidad vino primero, antes de la salvación. La salvación vino hasta después. Y porque muchas veces nuestra condición externa comúnmente es una ilustración de nuestra condición interna. Déjame hablarte un poco acerca del gnosticismo y decirte por qué eso es importante, o por qué era importante también en aquellos tiempos. En la iglesia primitiva constantemente estuvo siendo influenciada y estuvo tratando de defenderse de la influencia del gnosticismo, del pensamiento gnóstico, donde lo físico o lo material es malo, y parte también del pensamiento platónico. Y lo espiritual es bueno. Lo físico, material es malo, y lo espiritual es bueno o es mejor. Entonces, cuando tenemos esta influencia, lo espiritual es más importante que lo físico y que lo corporal. Y hacemos esta división entre lo espiritual y lo físico, donde el espíritu es más importante y donde tenemos a veces estas ideas más desarrolladas de que para Jesús es mucho más importante el alma, y que Jesús vino a salvar el alma y no el cuerpo. Pero Jesús no nos enseña esto. Nuestra humanidad es mucho más compleja que eso, y nuestro sufrimiento físico es importante para Jesús. Y es algo en lo que nos puede dar esperanza. Si tú estás pasando por sufrimiento físico, por una enfermedad, déjame decirte que es importante para Jesús. Jesús se preocupa por eso, y Jesús Jesús ve tu sufrimiento. Así que no estás solo y puedes encontrar ayuda en Jesús. Y vamos a ir complementando estos puntos. El primer punto entonces es Jesús ve tu sufrimiento. El segundo punto es Jesús te toca en tu sufrimiento, o Jesús te alcanza en tu sufrimiento. Déjenme leerles otra historia, o el comienzo de otra historia, en Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 3. Y es una de mis favoritas. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían, grandes multitudes. De repente, un leproso se le acercó y se arrodilló delante del Señor. Dijo el hombre: si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Es bien interesante cómo le hace la pregunta. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Jesús nos ve y Jesús nos toca. Y hay algo especial en cómo Jesús sana a este hombre. Jesús conocía el estigma, la calidad de vida social y económica de una persona con lepra en aquellos tiempos, en una comunidad judía. El judaísmo tenía ciertas leyes rituales que llevaban a personas como este hombre a ser aislados de la comunidad. Entonces Jesús sabía el estigma social de una persona enferma de lepra. Jesús podría haber sanado a este hombre de 1000 maneras. En alguna ocasión vemos que Jesús escupe en tierra y hace lodo y le pone en los ojos a un hombre ciego, o simplemente cuando Jesús habla y dice sé sano. Pero en esta ocasión Jesús no hace eso. Jesús toca a este hombre con lepra. Probablemente Jesús era la primera persona en tocar a este hombre en mucho tiempo. Y al tocarlo, Jesús no estaba solamente haciendo algo para sanarlo físicamente, sino que también estaba poniendo una atención especial en algo interno que se había roto en este hombre. Y a esto me refiero con que Jesús nos ve y Jesús nos toca o nos alcanza en nuestro sufrimiento. Jesús muchas veces realizó o lo que realmente Jesús quiere realizar en nuestras vidas es una sanidad holística. Es decir, es una sanidad completa, que no solamente tiene que ver con un aspecto de nuestra humanidad, sino con todo lo que es nuestra humanidad.
todo lo que somos como seres humanos. Jesús sabe sanarnos de una manera completa. Y la Biblia describe a Jesús como aquel a través del cual fueron creadas todas las cosas. Esto quiere decir que Jesús nos conoce porque Él nos creó. Y no solamente Jesús nos conoce, sino que Jesús también comprende lo que está roto en nosotros debido al pecado. Jesús sabe lo que ha causado el pecado en nuestras vidas, el pecado que se ha cometido en contra de nosotros, pero también el pecado que nosotros hemos cometido. Jesús sabe las heridas que el sufrimiento ha causado en nuestras vidas, y Jesús sabe cómo acercarse a nosotros, y Jesús sabe cómo tocarnos de esa manera especial, que va a sanar no solamente lo que está roto físicamente, sino lo que está roto emocionalmente y lo que está roto espiritualmente y todo lo demás. Jesús nos sana de una manera completa. Y no pasa siempre como pasó con este hombre en un instante, pero muchas veces implica un proceso. A lo que me refiero es que Jesús sabe cómo sanar las heridas de nuestro sufrimiento y cómo sanarlas completamente y cómo tocar nuestra humanidad completa, no solamente una parte. Porque a veces podemos dar la idea como cristianos de que Dios solamente está interesado en el alma o el espíritu, pero no. Dios está interesado en toda nuestra humanidad. Es por eso que la respuesta al sufrimiento no solo no puede ser racional, tampoco puede ser una respuesta general, una respuesta única para cualquier tipo de sufrimiento, porque Jesús es personal. Y así como sanó a este hombre de una manera especial, a otras personas la sanó de una manera diferente. Cada historia con Jesús o cada encuentro con Jesús fue un encuentro personal y fue un encuentro diferente. No hay una fórmula que podamos distinguir, sino que cada persona tuvo que tener un encuentro personal con Jesús. Y su interacción con Jesús y la manera en la que Jesús actuó en sus vidas fue diferente y fue especial. La única constante era que tenían un encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros ha sido marcado por el pecado y por el sufrimiento de una manera. Y como ya lo dije antes, marcado por el pecado que otros cometieron hacia nosotros. Hemos sido marcados también por el pecado que nosotros hemos cometido hacia otras personas y hacia Dios. Y también hemos sido marcados por el sufrimiento de las consecuencias del pecado, de las consecuencias de vivir en un mundo que está fuera de orden. Así que Jesús sabe lo que está roto en nosotros y Jesús quiere tratar contigo de una manera especial. Así que la pregunta acerca del sufrimiento, déjame decirte, tiene una respuesta personal, y no solamente es una respuesta personal, sino que la respuesta es una persona, y esa persona es Jesús. Sigamos conectando los puntos. Jesús nos ve, Jesús nos toca y Jesús escucha tu historia. Jesús escucha tu historia. En la primera historia que leímos del hombre ciego, vemos que Jesús conocía la historia del hombre ciego, a diferencia de los discípulos, que solamente asumieron que el problema era el pecado. Este hombre está ciego, algo debió haber hecho. Y esto es, como veíamos la semana pasada, esto es a veces el pensamiento supersticioso religioso que muchas veces aún prevalece en nuestras iglesias, que el pecado, que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado personal, y no es así, es mucho más complejo que eso. Y a pesar de que los discípulos asumieron esto acerca de este hombre ciego, Jesús conocía la verdadera historia detrás de las heridas. Jesús conoce tu verdadera historia. Yo sé que hay muchos de ustedes que tienen, no sé si decir temor, o simplemente no tienen el deseo de ir a una iglesia porque saben que las personas en la iglesia los van a juzgar por el estilo de vida que llevan. Y a lo mejor muchos de ustedes piensan, me juzgan y ni siquiera saben la historia que he vivido, no saben lo que me pasó cuando era niño, no saben lo que me pasó cuando era niña, no saben qué hay detrás de mis heridas, no saben qué hay detrás de la vida que he escogido. Y muchas veces es cierto, pero en Jesús esto es diferente, porque Jesús escucha tu historia y Jesús conoce tu historia. Y es bien importante conocer la historia detrás de las heridas. Y esto es un mensaje más bien para aquellos que son cristianos, para mi familia iglesia, para aquellos que son parte de Renuevo. Es importante conocer la historia detrás de las heridas. Naomi Zacarías
la hija de Rabí Zacarías, cuenta la historia de una visita que un grupo de personas iba a hacer al Distrito Rojo de Mumbai. Era un grupo de misioneros que se dedican a rescatar personas de la prostitución, y entre ellos había una persona nueva, un hombre joven, que era su primera vez, y cuando se le preguntó, bueno, antes de eso, entonces este grupo iba a compartir el evangelio principalmente con mujeres que trabajaban en la prostitución en el Distrito Rojo de Mumbai. Y muchas de estas mujeres habían llegado, como pasa en la mayoría de los casos, habían llegado a este lugar o habían llegado a este estilo de vida debido al tráfico de personas, o debido a la extorsión, o debido al engaño y el abuso. Es decir, sus heridas son tan profundas y tan diversas que para mujeres como ellas, incluso después de ser rescatadas de ese estilo de vida, tienen muchas dificultades para poder vivir en libertad de la culpa y en libertad de las heridas y las experiencias del pasado. Es algo sumamente difícil. Entonces, entre el grupo que iba a ir a este lugar a compartir las buenas noticias de Jesús, iba un hombre joven que era nuevo en el grupo, y cuando se le preguntó, él dijo algo como esto: estamos emocionados por ir y ayudarles a ver a estas mujeres que están viviendo en pecado. Y Naomi, que cuenta esta historia, dice: ¿te imaginas el daño que podemos causar cuando no nos damos el tiempo para conocer la historia de las personas? Y yo creo que hermanos cristianos, yo creo que muchas veces ha pasado con nosotros, el que tenemos ideas bien firmes en nuestra cabeza, y cuando vemos a las personas asumimos que su problema es bien simple, o asumimos que conocemos su problema porque conocemos lo general, y asumimos muchas cosas de las personas, y asumimos que el principal problema es el pecado, y no nos tomamos un tiempo para escuchar la historia y conocer la historia detrás de las heridas. Si queremos amar y ser los agentes de sanidad de Jesús, es importante que tengamos una comprensión profunda de lo que significa ser humano, de lo que es el pecado y las implicaciones de nuestro sufrimiento. Es importante tomar tiempo para conocer la historia detrás del sufrimiento, como Jesús lo hace. Y si tú estás en una etapa difícil de tu vida, donde estás a lo mejor experimentando las consecuencias de un estilo de vida que tal vez tú no escogiste, sino que las circunstancias te orillaron a eso, déjame decirte que Jesús conoce tu historia, y Jesús quiere sanarte de una manera completa. Jesús no solamente está interesado en que dejes de hacer lo malo, sino Jesús está interesado en sanar lo que está roto dentro de nosotros y que nos está llevando, o que nos impide vivir una vida en libertad. Jesús quiere sanarte, y Jesús conoce tu historia. Siguiente punto: Jesús te consuela en tu sufrimiento. Leamos 2 Corintios capítulo 1 versículo 6. 2 Corintios capítulo 1 versículo 6. Aun cuando estamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Pues cuando nosotros somos consolados, ciertamente los consolaremos a ustedes. Entonces podrán soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros. Déjenme contarles algo acerca del consuelo. Para mí la muerte de mi papá fue uno de los episodios más dolorosos de mi vida. Mi papá murió hace ya casi 2 años, y se siente que fue hace poco. Mi papá y yo nunca tuvimos una relación cercana. Fue siempre difícil, complicado por diferentes circunstancias. Y yo tenía la esperanza de poder conocerlo mejor en los años que venían. Sin embargo, pues no pudimos, ¿no? Un infarto lo sorprendió, y lo perdí antes de realmente hacerme la idea de que iba a perderlo. Cuando estábamos en todo el proceso del funeral, todo el proceso de la sepultura, mi mamá estaba conmigo y con mi hermana, siempre estuvo con nosotros. También estaban mis tíos, los hermanos de mi mamá, los hermanos y hermanas de mi mamá. Y pasaba algo bien curioso, porque mi mamá y mis tíos perdieron también a su padre cuando eran jóvenes. Algunos de ellos tenían incluso la edad que tenemos mi hermana y yo. Y el hecho de saber que ellos habían pasado por el mismo proceso me hacía sentir que no estaba solo,
que había personas acompañándome en mi dolor y que estaban ahí conmigo y que sabían exactamente lo que yo estaba pasando y lo que yo estaba sintiendo. Y hay un consuelo especial cuando sabes eso. Hay un consuelo especial cuando sabes que hay a un lado de ti a personas que pasaron por lo mismo que tú estás pasando y que salieron adelante y que la vida continuó. Y no solamente te da consuelo, sino que te da esperanza. Y, y fue una gran consolación. Pero la mejor consolación vino de parte de Dios, porque durante ese tiempo yo le hacía a Dios las preguntas más difíciles para mí. Y en ese tiempo yo pude conocer a Dios como un consolador. A lo que me refiero es esto: durante ese tiempo, la interacción que tuve con Dios no fue una interacción solamente racional de que yo le hiciera preguntas y Él me respondiera las respuestas que yo esperaba, sino fue más como simplemente estar conmigo y sentir su presencia y el simple hecho de conocerlo de una manera más profunda, de poder conocerlo a Él, no simplemente de que Él respondiera a mis preguntas, sino que Él respondiera preguntas que yo ni siquiera le había hecho, y preguntas más importantes acerca de quién era Él, acerca de su carácter, y que me permitirían confiar en Él más. Fue una experiencia muy padre y fue una experiencia que me permitió crecer mucho. Me permitió crecer más de lo que hubiera crecido si no hubiera pasado por esas circunstancias. Y obviamente Dios no hubiera querido tal vez que pasara eso, pero ya que estaba pasando, Él lo usó para ayudarme a crecer y para poder conocerlo más. Cuando sufrimos debemos buscar a Dios. Y esta búsqueda de Dios no podemos buscarlo por respuestas y podemos hacerle preguntas, pero esta búsqueda tiene que ser más que eso. Tiene que ser una búsqueda para conocerlo a Él como nuestro consolador, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Finalmente, déjenme hablarles de este último punto y déjenme tratar de aterrizar todo lo que hemos visto hasta ahorita. Jesús como la respuesta al sufrimiento. Este es el último punto. Jesús como la respuesta al sufrimiento. Y déjenme leerles unos versículos en el libro de Job, hablamos de Job la semana pasada y quiero traerlo una vez más para conectar el mensaje anterior con este. Job capítulo 42 versículos del 1 al 5. Job 42 del 1 al 5. Entonces Job respondió al Señor: sé que tú todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste: escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Esas son las palabras de Job. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Job es el justo sufriente, es decir, el inocente que sufre. Durante su sufrimiento, Job cuestionaba a Dios, porque Job le preguntaba a Dios: ok, Dios, soy una persona justa, toda mi vida he sido una persona recta y te he buscado y no entiendo por qué estoy sufriendo. Por eso digo que Job es el justo sufriente. Y Job decía: Dios, tal vez te equivocaste, porque no he hecho nada malo para merecer esto. Una vez más, la perspectiva supersticiosa que viene desde la antigüedad, de que si haces cosas malas, te va a ir mal, si haces cosas buenas, te va a ir bien. Y se ignora esta parte de la cosmovisión cristiana de que vivimos en un mundo caído y de que a veces el sufrimiento viene por consecuencia de la presencia del pecado en el mundo como general, no solamente del pecado individual. Job buscaba una respuesta al su sufrimiento. ¿Por qué estoy sufriendo si soy un hombre justo? Y Dios básicamente le contesta, lo vimos la semana pasada. Dios básicamente comienza a hacerle muchas preguntas a Job acerca de la creación, acerca de que si Job sabe lo que pasa en los lugares más escondidos de la tierra, donde nadie tiene acceso. Y prácticamente Dios le pregunta a Job: ¿sabes quién soy yo? ¿Tienes una comprensión de quién soy yo como creador, como Dios? ¿No puedes confiar en mí? Y esa es la pregunta que veíamos la semana pasada. ¿Puedes confiar en mí? La pregunta que Dios nos hace. Porque al final de cuentas se reduce a eso.
Si Dios es bueno, ¿cómo hay sufrimiento en el mundo? Y veíamos la importancia de primero conocer quién es Dios, de qué Dios estamos hablando. Porque si realmente lo conocemos, así como Job pudo conocerlo en medio de todo este proceso, y cuando Dios nos pregunte, ¿puedes confiar en mí? Que aunque no te dé una respuesta específica, que confíes en que te amo y que tengo una razón. Es una pregunta muy personal. El versículo que leímos es la respuesta de Job, los versículos que leímos ahorita. Y aunque Job no tuvo una respuesta específica a su sufrimiento, Dios le dio una comprensión más profunda de su carácter y Job pudo confiar en Dios y Job pudo conocer mejor a Dios. Las palabras de Job bien podrían ser nuestras palabras. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y muchas veces esto sucede en medio del sufrimiento. Oh, sí, Señor, había escuchado mucho de ti, había escuchado predicaciones, o había escuchado a mi amigo cristiano hablar de ti, o había leído un libro, o había escuchado un podcast, etc. Pero cuando estamos en medio del sufrimiento y cuando estamos en esta encrucijada, es cuando mejor podemos conocer a Dios, cuando podemos tener una experiencia personal con Dios. El consuelo y la esperanza para Job vino al tener un encuentro personal con Dios en medio del sufrimiento, y cuando Job pudo decir, sí, Señor, confío en ti. Y vemos a Job como el justo sufriente. Pero déjame decirte algo, porque en la Biblia se trata de Jesús y hay un mejor justo sufriente, y ese es Jesús. Job hace la pregunta, ¿cómo es posible que un hombre justo pueda sufrir? ¿Cómo es posible que un hombre inocente pueda sufrir? Y aunque en el libro de Job nunca se nos da la respuesta, cuando vamos a Isaías y hacemos la pregunta, ¿por qué un justo sufriría? ¿Por qué una persona inocente tendría que pasar por su sufrimiento? Y leamos Isaías 53 del 3 al 11. No vamos a explicarlo, pero creo que las cosas de las que Isaías habla nos dan mucha luz acerca de por qué un justo sufriría. Isaías 53, del 3 al 11, el profeta está hablando no de Job, el profeta está hablando de un mejor siervo sufriente, de un mejor justo sufriente, y ese es Jesús. Recuerden que la pregunta es, ¿por qué sufriría un hombre justo? Dice Isaías, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él, sobre Jesús, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes, disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos. Entonces, ante la pregunta, viendo la imagen de Job, ¿por qué un justo sufriría? En la Biblia tenemos la imagen de un mejor justo sufriente, y ese es Jesús. Y la pregunta está presente todavía, ¿por qué siendo justo sufrió? ¿Por qué siendo inocente sufrió?
Y la respuesta es para cargar con los pecados de aquellos que no eran justos, para cargar con los pecados de aquellos que no eran inocentes, y para que ellos pudieran ser tratados como justos, para que pudieran ser tratados como inocentes. Jesús sufrió en la cruz por nosotros, en nuestro lugar. Esa es la razón por la que un justo sufriría. Jesús es el Dios que sufre por nosotros. Y no solamente eso, es el Dios que sufre con nosotros. Hablaba ahorita de cómo cuando murió mi papá, el consuelo de las personas que yo sabían que habían perdido a sus padres, a su padre, era de una manera especial. Y cuando comprendemos que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y que Jesús era 100% hombre y 100% Dios, y cuando comprendemos que sufrió en el mundo, sabemos que cuando oramos, estamos orando a un Dios que no está distante, a un Dios que se hizo hombre y sufrió por nosotros y sufrió con nosotros. Porque Jesús sufrió, Él comprende nuestro sufrimiento. Jesús fue traicionado. ¿Alguna vez ha sido traicionado? Jesús fue abandonado. Jesús fue maltratado. Jesús fue abusado. Las personas se burlaron de Jesús. Y finalmente murió en una cruz, clavado como un criminal, desnudo, en vergüenza. Jesús comprende nuestro sufrimiento. Cuando oramos a un Dios que comprende la condición humana. No oramos a un Dios distante que es demasiado inteligente y es demasiado santo como para comprender qué significa ser humano. No, Dios nos comprende. Y Jesús conserva sus heridas en sus manos y su costado. Jesús sufrió por pecados ajenos. Jesús sufrió el odio, la violencia, el abandono, la soledad y la traición, el pecado de otras personas hacia Él. Pero también Jesús sufrió porque cargó con pecados ajenos, como si fueran suyos, y fue a la cruz a morir por esos pecados, para que nosotros no tuviéramos que morir por Él. Jesús no estaba pagando ningún delito propio, estaba pagando por nuestros delitos. Jesús estaba pagando por nuestros pecados, por tu pecado y mi pecado. Dios participó del sufrimiento que hay en el mundo. Y Dios finalmente acabará con la raíz del sufrimiento y el dolor. Jesús resucitó y su resurrección anuncia que al final del tiempo la muerte será finalmente vencida y derrotada por completo. La muerte ya no tendrá más poder en el universo. La esperanza cristiana no es que vamos a escapar de este mundo o que vamos a escapar de nuestros cuerpos físicos. La esperanza cristiana es que Dios al final va a restaurar todas las cosas y la muerte ya no existirá más y el pecado al fin será eliminado y Dios gobernará con justicia y amor. La pregunta que Dios nos hace, la pregunta que Dios te hace, ahora que ya has conocido un poco más acerca de Jesús y que Dios te ha presentado la respuesta en Jesús al sufrimiento. Porque la respuesta de Dios al sufrimiento no es una declaración, no es una oración, no es una idea. La respuesta de Dios para el sufrimiento es una persona. Y esa persona es Jesús. ¿No es maravilloso eso y no es único en el mensaje cristiano? Que la respuesta de Dios es una persona. Es Él revelado en Jesucristo. Y la pregunta es, ¿puedes confiar en mí? ¿Puedes poner tu fe en Jesús? Porque Él es la respuesta. La pregunta que Dios te hace es, la pregunta que Jesús te hace es, ¿me dejarías llegar a ti y tocarte ahí en medio de tu dolor? ¿Me dejarías alcanzarte ahí donde estás? ¿Y me dejarías sanarte de una manera completa? Dios no solamente está interesado en tu alma, Dios está interesado en tu completa humanidad. En quién eres tú completo como persona. Dios está interesado en conocer tus heridas, en conocer la historia detrás de tus heridas, y Él quiere sanarte de una manera completa. Si solamente crees en Él y lo dejas acercarse a ti, es su oportunidad de hacerlo. Puedes orar y puedes decirle, Señor, Jesús, creo en ti. Creo que tú moriste por mí en la cruz y creo que tú deseas tocarme en medio del sufrimiento. Creo que tú deseas sanarme. Creo que tú deseas conocer la historia detrás de mis heridas. Y así como esas personas de las que leímos que tuvieron un encuentro contigo, yo quiero tener ese mismo encuentro contigo.
y quiero conocerte y quiero que me salves. Es una decisión personal y es una oración que tú puedes hacer de manera personal si deseas conocer a Jesús. Y si quieres hacerlo y si quieres que te ayudemos, mándanos un mensaje y yo me voy a comunicar contigo y me gustaría ayudarte en este proceso, porque no siempre es fácil. Así que déjanos ayudarte. Finalmente me gustaría terminar con una aplicación para aquellos que son seguidores de Jesús, familia, iglesia, hermanos. Me gustaría hablar acerca de un poco de las aplicaciones para nosotros. Jesús ve el sufrimiento. Me gustaría hacerte la pregunta, ¿eres sensible al sufrimiento a tu alrededor, al sufrimiento del mundo? ¿Conoces si tus vecinos están pasando necesidad o si alguien de tu familia está pasando necesidad? Mira a tu alrededor, ora por tu ciudad y observa las necesidades que hay. Jesús toca a las personas en su sufrimiento. Jesús tiene una comprensión correcta y profunda acerca de la humanidad, acerca del pecado y acerca del sufrimiento. Ver al ser humano en partes es una perspectiva incorrecta. No podemos dividir las necesidades físicas de espirituales o del alma. No siempre podemos hacer esa división tan fácilmente. Todo está más interconectado de lo que pensamos. Es la razón por la cual muchas veces Jesús sanaba primero la necesidad física y todo era parte del mismo proceso de salvación de la persona completa, no solamente del alma. Jesús cubrió necesidades físicas, Jesús cubrió necesidades emocionales, era parte del proceso de salvación, porque Él no solamente vino a salvar almas, Él vino a salvar a la persona completa. Y es importante que tengamos esa misma perspectiva. Jesús escucha tu historia. Podemos causar mucho daño si vemos el pecado como algo simple o si reducimos a la persona a algo simple y si generalizamos todas las circunstancias o a todas las personas. Si vemos una persona haciendo algo y pensamos que ya conocemos toda su vida por lo que está haciendo y porque lo hemos visto antes, no. Tenemos que ver cuáles son las ideas equivocadas que tenemos acerca del pecado, acerca de las personas, acerca de cierto tipo de personas. A veces tenemos una perspectiva más influenciada por la cultura que por la palabra de Dios. Tomemos el tiempo y el interés para conocer la historia de las personas, la historia detrás de las heridas. Jesús nos consuela en nuestro sufrimiento y yo estoy seguro que tú ya lo has experimentado. La consolación que Dios te trae, la esperanza que tenemos en Jesús y con esa misma consolación que tú has recibido, consuela a otros. Y tú sabes que el consuelo no siempre se trata de responder las preguntas. De hecho, la mayoría de las veces no se trata de eso. A veces consuelo significa simplemente estar ahí, estar presente, amar a las personas, servirlas y simplemente darte a ti mismo en amistad, en amor, en apoyo. Consuela a otros así como tú mismo has sido consolado. Y finalmente Jesús es la respuesta. Seamos representantes de Jesús en el mundo haciendo todo lo anterior, pero recordemos que la respuesta es Jesús y que las personas necesitan tener un encuentro personal con Jesús. Así que ayudemos a las personas a conocer personalmente a Jesús y hagamos todo esto en amor. Estaba realmente emocionado y alegre por compartir este mensaje por ustedes, porque creo que realmente nos desafía y nos recuerda cómo es Jesús con nosotros y nos recuerda la esperanza que tenemos en Jesús y cómo Jesús es la respuesta al sufrimiento. Pero también nos desafía como cristianos a ser representantes de Jesús en un mundo que sufre y en un mundo que necesita esperanza. Así que seamos los representantes de Jesús en un mundo que lo necesita. Y ayudemos a las personas a tener un encuentro personal con Jesús. Pues ese es el mensaje. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes dejarnos un comentario, puedes dejarnos una pregunta y voy a tratar de asegurarme de poder responder a las preguntas que la mayoría de las personas tengan. Por mi parte es todo. Espero que puedas seguir meditando en este mensaje y que en la semana puedas seguir tomando tu Biblia, leyendo los versículos que leímos, a lo mejor más a fondo en su contexto, y que puedas descubrir el tesoro que hay en la palabra de Dios. Muchas gracias por dejarme entrar a tu hogar, por dejarme entrar a tus dispositivos y conectarte con nosotros esta mañana. Si tienes peticiones de oración también puedes dejarlas, y la verdad estoy muy alegre de poder compartir con ustedes. Y pues sin nada más que añadir, me despido de ustedes deseando que Dios pueda bendecirlos, y me gustaría terminar con una oración.
Señor, gracias por tu mensaje, por tu palabra. Te ruego que tú la uses con poder y que tú puedas usar mis palabras, Señor, y mejorarlas, Señor, en el corazón de las personas. Y que tú puedas hacer este mensaje personal y que tú puedas trabajar en los corazones de las personas que están escuchando y que están abriendo sus corazones a buscarte, Señor. Te pedimos que nos encuentres, Señor, en medio de nuestro sufrimiento. Que veas nuestra historia, que conozcas nuestras heridas y que puedas traer sanidad completa a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Dios te bendiga, que tengas una buena semana y nos vemos el próximo domingo.